Exalto a Dios por su fidelidad y su grandeza al permitirnos estar nuevamente con ustedes a través de Reforma Apostólica, el programa que Dios ha preparado para llegar a sus vidas e incluso para enseñarnos el corazón de Dios y revelarnos su voluntad, para que de esa manera sigamos siendo ubicados y corregidos para seguir hacia adelante en el propósito y en el plan del Señor para cada uno de nosotros. Es glorioso lo que estamos escuchando, de ver el desarrollo, de ver el crecimiento, donde ya una gran cantidad de personas y de iglesias se están involucrando en lo que Dios está diciendo, y de esta manera estamos viendo la realidad de Dios manifestada en nuestra vida. Damos gracias a Dios por los diferentes recursos que Él ha dejado para que usted oiga, pero también para que vea y oiga Reforma Apostólica. Es grandioso lo que está sucediendo y cómo estamos llegando a nivel mundial, y nos están escuchando y viendo en todas partes. Por eso alabo y bendigo el nombre del Señor. También hay personas que van de camino, van en su vehículo, pero aún así nos están escuchando. Es glorioso la tecnología que Dios ha permitido para que Reforma Apostólica llegue a usted. Y la otra es que pueda escucharnos incluso en un tiempo donde no estamos saliendo al aire en vivo, sino que en un tiempo en el cual usted tenga la oportunidad de verlo, puede verlo en los diferentes recursos que Dios nos ha dado, tanto en Facebook, en YouTube y en diferentes medios que Dios nos ha permitido. Así que gracias a Dios, Reforma Apostólica es algo que está abarcando a nivel mundial con el propósito de mantener a Misión Cristiana El Calvario actualizada en lo que Dios quiere hacer. Nos hemos gozado mucho al escuchar los testimonios de ese periodo de oración y de exaltación a Dios en señal de agradecimiento a lo que Dios ha estado haciendo. Lo que Dios ya hizo, lo que Él ya predeterminó, lo que Él ya programó, lo que Él ya diseñó desde antes de la fundación del mundo, ahora lo está haciendo realidad en nuestra vida. Lo glorioso es que nos ha dado una revelación completa. Por ejemplo, de multiplicarnos, pero también nos está enseñando y mostrando el deseo de Él de proveernos los lugares adecuados para que nos reunamos y engrandezcamos el nombre del Señor, como en este caso son los templos. Así que vamos hacia algo glorioso, estamos en lo glorioso, pero vamos hacia algo más glorioso, donde el Señor quiere manifestarse y expresarse como tal, que Él es el Dios grandioso y precioso en nuestras vidas. Si algo Dios ha tenido y se ha expresado como tal, es que ama a Misión Cristiana El Calvario. Está en su corazón. Y eso lo hemos notado, no solo por su presencia, sino por su fidelidad, pero también por la forma en que Él se ha manifestado a nuestras vidas. Ha sido visible, muy real, muy expresivo en la grandeza y expresión de su amor para con cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno y grande en nuestra vida. Ha sido precioso en manifestar su bondad y su fidelidad. Yo alabo a Dios por eso, porque cada día estamos viendo su amor y su grandeza.
Hoy quiero continuar con lo que hemos estado trayendo, especialmente el lunes pasado. Estuvimos estudiando sobre la importancia de identificarnos. No puede haber un compromiso si yo no estoy identificado. Y estuvimos hablando que el nuevo nacimiento, eso es precisamente lo que hace. No solo es que haya dejado de hablar malas palabras porque antes las hablaba y ahora ya no. No solo porque antes robaba y ahora ya no. No solo porque antes pasaban diferentes cosas y ahora ya no. No es solo estilo de vida, sino es identificación. No es solo algo que se dejó y algo que ahora se está viviendo. Por eso Pablo le dijo a los hermanos de Corinto que la vida nueva, que las cosas viejas pasaron, pero no solo es de algo que pasó, es algo que está sucediendo ahora. He aquí, todas son hechas nuevas. Y Pablo mismo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La importancia de la identificación y el nuevo nacimiento, eso es precisamente lo que hace. Identificarme con Cristo en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, pero también en su vida, pero también en colocarnos y sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Cristo, como dice Efesios. Mire lo grande que es el Evangelio. El Evangelio no es solo cultos. El Evangelio no es solo ir al templo. El Evangelio es más profundo. Es precisamente identificarnos con Cristo en todos sus aspectos. Ahora bien, si algo Jesucristo expresó en Juan capítulo 15 y versículo 2, que es el versículo que hemos estado hablando, donde dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Nos está hablando de personas que no se identificaron con Jesucristo, aunque estaban en Jesucristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Qué importante es ver, y vuelvo a resaltar, el cuidado que debemos de tener, que no es solo estar en Cristo, sino es llevar fruto. Las dos cosas. Yo no puedo llevar fruto si no estoy en Cristo. Por eso él en el versículo 4 dice, el que permanece en mí y yo en él. Recuerda que estuvimos hablando que esto es un camino de dos vías. El que permanece en mí y yo en él. Es importante esto porque el hecho de querer solo llevar fruto sin permanecer en él es puro humanismo, lo que hoy en día se podría llamar crecimiento, donde solo nos preocupan los números, pero no la transformación. No puedo yo producir cambios y llevar a la gente a cambios y a que sea transformada si yo no permanezco en Cristo y Cristo no permanece en mí. Ahora, si yo no estoy en Cristo y llevo fruto, pero será un fruto que no procede del Señor, por lo tanto solo serán números. Y el Señor nos está guiando a que no nos multipliquemos solo en números, sino nos multipliquemos en modelos que reflejemos y expresemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hablando sobre la identificación, decíamos que cómo, valga la redundancia, cómo podemos identificar a un nacido de nuevo. No porque cante bonito, no porque se exprese y levante sus manos cuando está adorando al Señor, no porque sea fiel en sus diezmos y sus ofrendas, eso es parte de ser integrado a la iglesia de Jesucristo. Pero eso no dice que yo estoy transformado. Hay gente inconversa que incluso diezma.
Hay gente que en los clubes colabora y participa y da, especialmente empresarios que siembran para poder apoyar alguna entidad social. Pero eso no necesariamente los identifica como personas transformadas. Claro, mi actitud de obediencia al Señor es precisamente lo que hace identificarme como persona transformada. Pero cuando yo estoy identificado con Cristo, crucificado con Cristo, muerto con Cristo, sepultado con Cristo, resucitado con Cristo y estoy identificado con su vida, eso es evidencia que he experimentado el nuevo nacimiento. No puedo decir que estoy nacido de nuevo si estoy viviendo a distancia. Hoy en día se puede estudiar a distancia, puedo prepararme a distancia. Yo puedo estar aquí y puedo estudiar cualquier carrera a distancia, pero eso no significa que yo esté siendo transformado. El problema de la iglesia es que quiere vivir una vida cristiana según el propósito de Dios, pero a distancia. Y aquí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, tiene que estar en él, pero también Cristo en el pámpano. Por eso el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y está hablando de que este es el que lleva mucho fruto. El que está en Cristo y Cristo está en él. No es solo permanecer en él, sin llevar fruto. Ahora, quiero decir algo que quizás suene muy delicado, pero es algo que debemos aclararlo porque lo dice aquí. Y si Él lo dijo, yo tengo la libertad de decirlo. No es un secreto, es algo que está aquí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo va a quitar. Fíjese que está hablando de tres cosas. Uno, del que está en Cristo, pero no lleva fruto, va a quitarlo. Lo que quiero decir ahora, que está aquí escrito, es esto. Yo puedo estar en Cristo sin llevar el fruto, me resulta en nada. ¿Cómo así? Sí, porque dice, lo quitará. Lo sacará del propósito de Dios, lo quitará de la manifestación y la expresión de Él en relación a su propósito y a su diseño. Entonces veamos estos aspectos que son muy importantes. Aquí es delicado. Yo puedo estar en Cristo, pero si no llevo fruto, es como que delante del Señor resulto en nada. ¿Por qué? Porque me va a quitar. Pero por lo menos Cristo debería estar agradecido que estoy en Él, que le canto, que le adoro, que voy al templo, que me reúno con los hermanos, que estoy en el grupo de alabanza, o estoy en el discipulado, o estoy en el adiestramiento. Pero si no lleva fruto, resulta en nada, porque lo quitará. Y al quitarlo es como que no hubiera nada. Eso es muy importante que lo veamos, suena quizás fuerte, pero es muy importante que nosotros lo veamos, porque a veces pensamos que la misericordia de Dios es dejarnos pasar las cosas. La misericordia de Dios es permitirnos y darnos la oportunidad de hacer las cosas, no dejárnoslas pasar. Y aquí dice que el que no lleva fruto lo va a quitar. Entonces, ¿qué pasó? Todo lo que hizo resulta en nada. Tampoco es solo fruto si no está en Cristo, resulta siendo solo crecimiento numérico. Por eso dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ese es el punto importante. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida cristocéntrica, dijimos la semana pasada, es una vida que radica en el estilo de vida y en la identificación con Cristo en todos los aspectos.
Hoy quiero hablar sobre la identificación con Cristo en relación al propósito de Dios. ¿Por qué estas personas, estando en Cristo, no llevan fruto? Porque todo pámpano que en mí no lleva fruto, estando en Cristo, están desaprovechando la oportunidad. Están perdiendo la oportunidad de vivir de acuerdo al Señor. ¿Por qué? Porque no están permitiendo que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Solo quieren beneficios, solo quieren alcanzar las bendiciones, pero no hacer de acuerdo a lo que el Señor los ha llamado. Desde el principio el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice Génesis 1, 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Dios nos hizo personas de fruto, que nos produzcamos, que seamos productivos, que nos reproduzcamos, nos multipliquemos. Al no cumplir su propósito, vemos nosotros que estos pámpanos que está aquí narrando la Escritura no entendieron el propósito. Somos como aquella higuera que el Señor fue a buscar fruto y vio que no había fruto y le dijo, nunca más nadie comerá fruto de ti. Ahora, ¿por qué se secó la higuera? Pero si estaba en la tierra, si estaba dando hojas, si era un árbol frondoso, pero como no estaba cumpliendo su propósito, no estaba identificado ni comprometido con su propósito, que era dar fruto, fue secada. Y lo mismo que otra higuera, y dice la Escritura que cuando llega a buscar fruto, viene entonces el que la cuidaba y le dice, Señor, déjala un año, yo la voy a abonar, la voy a cuidar, y si después de este año, de este tiempo, no da fruto, puedes cortarla. El mismo trabajador entendió que esa higuera, su propósito no era dar solo hojas, sino su propósito era dar fruto. El problema de la iglesia es que no hemos comprendido la importancia y la delicadeza en el propósito de Dios para que usted y yo demos fruto. Por eso se hace necesario que hoy nosotros veamos nuestra identificación con el propósito de Dios. Cuando estamos hablando de identificación, estamos hablando de identidad. ¿Por qué no estoy identificado con Cristo en su vida? ¿Por qué no estoy identificado con Cristo en sus obras? ¿Por qué no estoy identificado con Cristo en su manera de pensar? ¿Por qué no estoy identificado con Cristo en su propósito? Porque tengo un problema de identidad. Ese problema de identidad es porque no estoy viviendo a plenitud el nuevo nacimiento. Decíamos que Dios lo que quiere es que nosotros podamos hacer lo que realmente Él quiere que nosotros hagamos y cumplamos su propósito, pero para eso tenemos que entenderlo. Veamos aquí en Romanos capítulo 8 y versículo 28, nos está hablando de que a los que antes conoció, a estos también, dice, a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Escuche esto. Esto es, ¿cuál esto? Esto de los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que Dios sí tiene un propósito. Y tiene un propósito para usted y para mí. Aquí no está hablando sobre el llamado al ministerio, sino está hablando precisamente, dice, porque. Ese porque significa que está hablando de lo anterior, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Está hablando del propósito, pero ¿qué propósito? Que Él se determinó desde antes de la fundación del mundo que usted y yo fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto no tiene que ver con apóstoles, con profetas, con evangelistas, pastores y maestros. Esto tiene que ver con la iglesia completa, incluyendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, no es por ser el pastor de la iglesia que yo tengo que ser así. Es porque sencillamente soy iglesia y por ser iglesia soy pastor. No soy pastor y por eso me hace ser iglesia. Soy iglesia y por ser iglesia es que soy pastor. Dios me da un ministerio a la iglesia y me hace que yo sea un don que fluya y me exprese a nivel de iglesia, pero yo tengo la responsabilidad de ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, ese dice que es el llamado del propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo que él permanecía y continuaba hasta alcanzar el supremo llamamiento. Algunos han predicado sobre ese supremo llamamiento cuando dice en Filipenses 2, que está hablando, Filipenses 3, que está hablando precisamente del ministerio, está hablando del propósito por el cual fue llamado y de alcanzar ese propósito. Y por eso es que más adelante habla del conocimiento de Cristo, porque no está hablando del ministerio, está hablando de su experiencia y su vivencia en Cristo. Ahora, Efesios nos habla precisamente, el capítulo 3 y versículo 9 y 11, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, desde los siglos en Dios. O sea, fue algo que Él lo determinó desde antes de la fundación del mundo, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y escuche esto, conforme, pero conforme a qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, ¿por qué está hablando de conforme? Con la forma de, con la regla de, con los principios de, con las bases establecidas. ¿Eso qué significa? Solo lo puede lograr alguien que está identificado con el propósito de Dios. A los que conforme a su propósito, conforme al propósito eterno. En otras palabras, nos está diciendo a los que se están identificando al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Decía que el problema de la iglesia es la falta de identificación. Hoy estamos hablando sobre el propósito. La falta de identificación en el propósito del Señor. Por eso es que estas personas no se preocuparon, en los de Juan 15:2, no se preocuparon con llevar fruto. Se convirtieron en personas indiferentes hacia esto, aunque muy activos en permanecer en Cristo. No porque soy activo en un área significa que estoy siendo fiel en todo. Por eso debo examinar cómo está mi conducta, mi accionar. Y hacia eso Dios quiere que nosotros produzcamos el fruto adecuado. ¿Cuál es la diferencia del propósito y de la visión? El propósito es lo que me define qué es lo que Dios quiere. No define qué es lo que yo voy a hacer. El propósito eterno, el propósito de Dios es encontrar la voluntad y saber y conocer la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Es conocer los deseos de Dios, no solo para mi vida, sino como misión cristiana del Calvario y a nivel general también como iglesia. Ahora bien, la visión es ver el propósito. Cuando el Señor le dice a Moisés, mira y hazlos conforme
al modelo que te ha sido mostrado en el monte, ahí le está mostrando el propósito, pero le está revelando el propósito, que él mirara el propósito. ¿Cuál era el propósito? El modelo que ya le estaba mostrando. Pero ahora le dice, mira, eso es identificación, eso es ver conforme el corazón y la voluntad de Dios. Cuando yo estoy viendo las cosas desde la perspectiva que Dios las ve y cómo las ve, entonces yo me estoy identificando con el Señor. El éxito o el logro de Jesucristo aquí en la tierra fue precisamente ese, el que Él se identificó con su Padre, con los deseos de su Padre, y su plan y propósito de Él era hacer todo lo que al Padre le agradaba. ¿Por qué? Porque entendió lo que Él quería, entendió lo que el Padre quería para Él, y por esa razón sus argumentos, sus habilidades, sus capacidades quedaban en segundo plano, y no sintiéndose víctima, ni sintiéndose afectado, dolido, amargado, sino Él dice, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer del Padre. ¿Por qué era tanto regocijo y para Él no se sentía víctima, ni era una lucha el que Él no pudiera hacer lo que Él quisiera? Teniendo tanto poder y pudiendo hacer tanto y tanto conocimiento, pareciera como que Él hubiera estado restringido o limitado en actuar. No era así. Él estaba feliz y abierto y disfrutando el hacer conforme a lo que le agradaba al Padre, porque Él miraba lo que el Padre estaba haciendo. Yo hago lo que al Padre le agrada porque veo las obras del Padre, veo lo que Él hace, oigo lo que Él dice, enseño como Él me enseña. Para Él era regocijo. ¿Por qué? Eso demuestra que Él se identificó en el propósito de Dios. Él se interrelacionó en el plan y en el propósito del Señor. No eran dos cosas diferentes, llegaron a ser uno. Con razón Él dice, el Padre y yo una cosa somos. Así yo quiero que ellos sean, así como tú en mí y yo en ti. Eso es identificación. Y en el propósito de Dios es comprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos precisamente para que su nombre sea glorificado. Hablando sobre Éxodo 25:40, que es lo que mencioné hace un ratito cuando le dice el Señor a Moisés, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mire lo que el Señor le está mostrando a Moisés, algo que ya estaba hecho. Pero ahora lo que le dice, hazlo. ¿Cómo es eso? El apóstol Ronald explicaba el jueves anterior de que cómo era eso que le estaba diciendo que hiciera algo que ya estaba hecho. Sí, estaba hecho ya dentro del propósito, dentro del plan del Señor, en el mundo espiritual, en el programa de Dios, en el diseño de Dios. Él ya lo había hecho y por eso se lo estaba mostrando. Pero ahora le decía a Moisés, eso que ves es lo que hay que hacer. Ese punto es muy importante. ¿Y por qué Moisés dice que hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera? Porque él se identificó. Porque cuando Dios le dice a Noé que hiciera el arca, Noé no se puso a pensar a ver qué era lo que sentía en su corazón, si sentía paz o no. No le fue a consultar a un montón de personas, ni a su esposa, ni a su familia, ni a sus suegros, ni a sus papás, ni a nadie, si sentían lo mismo que él sentía. Sencillamente se identificó con lo que Dios le dijo, Noé, haz un arca, y la Escritura dice que Noé le creyó a Dios e hizo el arca. Claramente dice la Escritura en Hebreos 11 que por la fe Noé construyó el arca.
le creyó a Dios, se identificó con Él. Y la vida nueva es precisamente, me lleva a identificarme con Cristo. Yo no puedo decir que tengo vida nueva solo porque dejé de hablar malas palabras. Yo no puedo decir que tengo vida nueva solo porque ahora soy buena gente. Yo no puedo decir que tengo vida nueva solo porque ahora me llevo bien con los demás y ahora tengo más amigos que antes. No, tengo vida nueva porque estoy identificado en el propósito del Señor y lo estoy haciendo. Ahora, fíjese lo que el Señor le dice a Moisés. Haz lo que estás viendo. Haz lo que te estoy mostrando. Y la palabra mostrar no era solo una visión que estaba reflejando así que de algo que no existiera. Le estaba mostrando algo, en otras palabras, le estaba evidenciando algo que ya estaba hecho. Ahora, mire esto. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Moisés? Hazlo. Déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle esto. No soñemos el futuro. Eso hay que hacerlo. Dios no le reveló a Moisés el modelo para que soñara el modelo, para que tuviera un sueño pensando del futuro. Dios le mostró el modelo para que lo hiciera. El futuro es de hacerlo, porque el Señor ya dijo que es lo que usted y yo debemos ser. ¿Qué nos toca ahora? No estar soñando lo que vamos a hacer, sino es de hacerlo. El futuro no es para soñarlo, el futuro es para hacerlo. Y por eso Dios le dice a Moisés, hazlo, hazlo, hazlos. Y Dios le dice hoy a Misión Cristiana del Calvario, el propósito de Dios no es para que lo sueñes. El propósito de Dios es para que lo hagas. Jesucristo no era un soñador, no se puso a soñar lo que el Padre quería y no le dijo a sus discípulos, fíjense que anoche soñé que el Padre quería tal y tal cosa. Él no vivía así, Él vivía haciendo lo que el Padre quería. Por eso es muy importante que nosotros veamos lo que Dios quiere. Ahora, veamos esto, lo que dice aquí en el libro de Isaías, capítulo 46. Isaías capítulo 46 y en el versículo 10. Qué importante es esto, lo que el Señor nos dice de algo que ya existe y que ahora es. Dice Isaías 46, 10. O empecemos el 9. Acordaos de esto, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios semejante. Mire qué tremendo esto. No hay otro Dios y no hay semejante a mí. En otras palabras, es el Dios único. No hay otro semejante a mí. En otras palabras, yo soy el único Dios. Pero mire, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Pero mire esto tan precioso, que anuncio lo por venir desde el principio. Es que cuando el Señor ya está anunciando el final, es que hay que comenzar el principio. Parece raro. El Señor primero nos muestra el final para luego comenzar el principio. Nos dice de una iglesia gloriosa y ahora dice, háganla. Vívanla, exprésense como iglesia gloriosa. Nos está enseñando el final para que precisamente empecemos a hacer las cosas. Le mostró el modelo a Moisés y ahora le dice, hazlo. Le mostró algo que ya estaba hecho y ahora le dice, hazlo. Por ejemplo, aquí en Eclesiastés,
nos está diciendo en el versículo 15, capítulo 3 y versículo 15, aquello que fue, ya es. Escuche, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Parece raro, parece un juego de palabras. Otra vez, aquello que fue, ya es. Aquello que el Señor ya hizo, ya es. ¿Y qué más? Y lo que he de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Es que para Dios ya está hecho. Para Dios su iglesia ya está gloriosa. A nosotros nos corresponde, como le dijo el Señor a Moisés, hazlo. Es hacerlo, porque cuando yo entiendo su propósito, es precisamente para hacerlo. El propósito de Dios tiene un doble, voy a decir un doble sentido. Que todas las cosas puedan manifestar la gloria de Cristo, de modo que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. Dice Colosenses que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es el Señor de todas las cosas. Porque Él quiere que nosotros lo hagamos para que Él tenga la preeminencia y se exprese el señorío y el gobierno de Dios en todas las cosas. Y que a través de eso yo establezca el reino de Dios en la tierra. Pero también la segunda parte es para que nosotros podamos ser como Cristo. Que expresemos su carácter, su vida, su gloria, que expresemos todo lo que Él es, todo el estilo de vida, sus acciones, sus actitudes. Así que se cumpla lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto o de Galacia, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo expresándose en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es glorioso el identificarnos con el propósito de Dios. Ahora, lo glorioso del propósito de Dios es que todo aquello que se haga determina el propósito. Yo no puedo llevarle a un doctor, un médico, una pala. ¿Para qué le va a servir a él una pala? Esa le va a servir al agricultor o una piocha. A él le va a servir los instrumentos que son para el propósito por el cual él se preparó. Todas las cosas son hechas de acuerdo a su propósito. Está lloviendo, agarro una sombrilla y me cubro. Fue hecha para ese propósito. Déjeme decirle, en la tierra todas las cosas fueron hechas para ese propósito que el Señor ha dado. Por eso nos ha dado su Espíritu Santo, por eso nos ha dado la unción, por eso nos ha dado su palabra, nos ha dado ministerios, nos ha dado las demás personas que son parte del cuerpo de Cristo, nos ha dado reforma apostólica, el discipulado, el adiestramiento, nos ha dado el hecho de reunirnos como iglesia y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es para que colaborar con nosotros para poder cumplir el propósito de Dios. Todo eso nos permite realizar el propósito de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, no nos lo ha dado para que hagamos otro propósito, sino para que hagamos según su propósito. Porque el propósito de Dios demuestra la naturaleza de Dios. Todo lo que exista, lo que se haga, es de acuerdo a la manera que es la razón por la cual fue creado. Yo no voy a usar, y si yo quiero viajar en avión, no me voy a subir a un vehículo, a un carro, a un coche, como dicen en México. Sencillamente me voy a subir a un avión. ¿Por qué razón?
porque el carro solo me lleva lo que es en tierra, lo que es aquí abajo, mientras que el avión me lleva arriba. Todo lo debo yo ver de acuerdo a su propósito y usarlo. Ahora, todo lo que Dios nos dio, los dones, los ministerios, los hermanos, la iglesia, todo eso Dios nos lo ha dado precisamente para que cumplamos su propósito. Porque todo fue hecho de acuerdo a la naturaleza por lo cual se determinó algo. Y por eso es que yo debo actuar y reconocer que lo que Dios me ha dado es para que yo cumpla el propósito de Dios. ¿Qué me dice esto? Que por eso el pámpano de Juan 15, que no llevó fruto, sencillamente no entendió el propósito de Dios y que todo lo que le fue dado, incluso el lugar en Cristo Jesús, era precisamente para que cumpliera el propósito. No lo entendió. Y tampoco se preocupó por aprenderlo. Hay muchas personas que dicen que no lo entiendo, pero nunca se preocupan por entenderlo. Nunca preguntan. Prefieren que otros pregunten y si por ahí sale la respuesta, ahora sí entendí. No solo si yo algo no entiendo, yo pregunto, porque mi responsabilidad es entender el propósito de Dios. Entender qué es lo que Dios quiera, porque si no, yo no voy a dar fruto. Fíjese que el Señor no dijo, bueno, estas personas no entendieron este pámpano que está en mí y no llevo frutos porque no lo entendió, así que vamos a esperar que busque o que algún día tal vez lo va a entender. No, sencillamente todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Por qué es tan determinante con esto? Porque si es responsabilidad que yo entienda el propósito de Dios, que yo entienda lo que realmente Dios quiere que yo haga, para que de esa manera cumpla todo aquello que Dios quiere que yo haga. Por eso es que Cristo dijo, consumado es. ¿Qué significa eso de consumado es? Pablo mismo dijo, he acabado mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Hoy en día decimos que alguien termina su carrera cuando ya está muerto. Jesús dijo, consumado es antes de morirse. Pablo dijo, he terminado mi carrera con gozo antes de morirse. Pero hoy se tiene la idea que cuando alguien se muere es porque terminó su carrera, quizás nunca la comenzó. ¿Por qué pudieron decir consumado es? Porque entendieron que el propósito de Dios estaba completado. Ya lo habían hecho. Porque recuerde, el propósito de Dios no es para soñarlo, el propósito de Dios es para hacerlo. Mira y hazlo, conforme al modelo que te ha sido mostrado. Mi responsabilidad es hacer conforme al modelo, conforme al propósito de Dios. Y dice que conforme al propósito, conforme a los que fueron llamados según su propósito. Quiere decir que si hay un llamado para un propósito específico. Quizás a otra iglesia lo llamó para otro propósito. Pero a Misión Cristiana del Calvario la llamó con el propósito y la predestinó para que ser conformados a la imagen de Jesucristo. En otras palabras, sí tenemos propósito. Y para eso de ser conformados a la imagen de Cristo incluye el llevar fruto. Pero si yo no llevo fruto, todo lo que haga me resulta en nada. Recuerde esto, me resulta en nada. Porque si me saca, si me quita, ¿qué queda? Nada. Entonces todo lo que hice resultó en nada. Ay, hermano, llevo 20 años, pero no sé ni por qué no puedo dar fruto. Es necesario que cuide su actitud y su accionar,
porque si no esos 20 años no le van a servir de nada. Lo va a quitar del propósito de Dios y va a resultar en nada. Por eso dice, y se secará ya fuera. ¿Qué significa eso? Que resultó en nada. Al secarse, ¿en qué resultó? En nada. Todo su esfuerzo y todo lo que hizo puede llegar a resultar en nada. Por eso es importante identificarnos con el propósito de Dios. El nuevo nacimiento, una de las cosas básicas que hace es que me identifica con la persona de Jesucristo en relación a su propósito. No puedo hacer más, no puedo estar metido en el plan, en el diseño de Dios, si no estoy metido en el propósito de Dios, si no estoy identificado al propósito de Dios. Recuerde que todo es hecho de acuerdo a la naturaleza del propósito. Dios lo hizo a usted y me hizo a mí precisamente con ese propósito, y por eso nos hizo así. Por eso nos incluyó en Misión Cristiana el Calvario. Por eso nos hizo personas capaces y habilitadas para realizar el diseño. Por eso nos ha dado todos los recursos que ya hemos mencionado, para que podamos aprovecharlos y que no nos pase lo que le sucedió a este pámpano. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Un pámpano que no se identificó con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque recuerde que debemos conocer el propósito de Dios. 2, debemos conocer que usted y yo, y entender que usted y yo fuimos llamados conforme su propósito. Quiere decir que si fuimos llamados para ese propósito, Cristo mismo dijo, el que me envió conmigo está. ¿Por qué? Porque yo hago todo lo que Él quiere. No está hablando solo de presencia del Padre con Él, sino está hablando de esa identificación con el propósito del Padre. Conmigo está porque yo hago todo lo que a Él le agrada. Porque Él entendió que fue hecho no para soñar, fue hecho para hacer las cosas. El mundo hoy nos enseña a soñar y nos pone a que soñemos nuestro futuro. Y nos habla de que nuestros sueños los hagamos realidad. El futuro, voy a decir esto, y espero darme a entender. El futuro no está fuera de ti. No busques el futuro afuera. El futuro está dentro de ti y dentro de mí. ¿Por qué razón? Porque Cristo está en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y al estar Él en mí, el propósito de Dios está en mí. Entonces no lo tengo que estar buscando afuera. No tengo que estar buscando oportunidades. No tengo que estar buscando si la cultura me lo permite, si la sociedad me lo permite. ¿Cuántas quejas oímos de personas que se quejan que el gobierno no les da oportunidades, que el país no les da oportunidades y se van a otros países a buscar oportunidades? Déjeme decirle, el futuro está dentro de usted y dentro de mí, porque el futuro es Cristo. El propósito de Cristo está en mí. Al estar Cristo en mí, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Encontrar ese propósito, entender el propósito y hacer el propósito, no soñarlo. Porque el Señor le dijo a Moisés, hazlo. No le dijo sueñes, hazlo. Y eso es lo que Dios quiere cuando yo estoy identificado con Cristo. Yo hago las obras de Cristo. Por eso Él dijo, yo hago las obras que veo hacer del Padre. No dijo, yo sueño las obras que veo hacer del Padre. Me la paso soñando a ver qué es lo que me toca a mí hacer. No, Él dijo, lo que yo veo hacer del Padre, eso es lo que yo hago.
Por eso Cristo dijo, como mi Padre trabaja, yo trabajo. Identificado. Todo lo que hacía el Padre lo hacía Él. ¿Cuál es la evidencia que usted y yo estamos identificados entonces? Todo lo que Cristo hace, usted y yo lo debemos hacer. Todo lo que Cristo dijo, usted y yo lo debemos decir. Todo lo que Él piensa, usted y yo lo debemos de pensar. Ese es estar incluidos en el propósito de Dios. Ese es estar identificados con el propósito de Dios. No puedo decir que estoy identificado con el propósito de Dios si no estoy pensando como Cristo, si no estoy hablando como Cristo, si mi lenguaje es otro. Hablo como empresario, estoy hablando en relación a las cosas, al diseño, al modelo. Cuando hablo como al estilo antiguo, no de acuerdo al lenguaje del Espíritu. Dice Pablo a los de Corinto, nosotros hablamos según las palabras que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Por eso es importante lo que yo estoy hablando, mis expresiones, mis palabras. Recuerde que a los discípulos los conocían que andaban con Jesús por su forma de hablar. El problema de la iglesia es que hoy no la conocen que anda con Jesús, porque su forma de hablar es otra. No solo que sea educado, sino que hable las palabras que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Que pensemos de acuerdo a la mente de Cristo. Esa era la gran diferencia de la iglesia de Roma al propósito del Señor. Por eso era que eran conformados a otro propósito, a este siglo. No os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en otro propósito, pero no en el propósito de Dios. Ellos estaban identificados en el propósito de este mundo, pero en el sistema, pero no en el propósito que el Señor había establecido. Lo importante es que nosotros conozcamos la intencionalidad de Dios, y eso solo lo podemos conocer entendiendo su propósito. ¿Y sabe qué es lo glorioso? Que tenemos el recurso más grande y glorioso para que nos revele eso. Tenemos su palabra. Cristo, ¿qué dice la Escritura? Que iba a la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos para saber qué era lo que decían de Él, qué era lo que el Padre había dicho de Él. Eso es lo que Dios quiere al leer las Escrituras, porque ellas son vida. Mis palabras son vida, dijo Jesús. Pero también tenemos al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Mire qué glorioso. Y es por eso que el Espíritu Santo nos puede revelar la persona de Cristo a través de las Escrituras, a través de lo que vemos, a través de las experiencias que vivimos. En otras palabras, sí tenemos cómo conocer el propósito de Dios, cómo conocer la intencionalidad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya no espere o ya no esté orando, Señor, revélame qué es lo que tú quieres que yo haga. No esté pensando en algo futuro, ni busque el futuro afuera, búsquelo dentro de usted. Está allí, porque vive Cristo en mí, dijo Pablo. Es importante que desarrollemos y expresemos la gloria de Cristo y el propósito de Dios. Pero déjeme decirle, vamos a llevar fruto siempre y cuando estemos identificados con el propósito de Dios. Estos no llevaron fruto. Este pámpano que estaba en Cristo no llevó fruto porque nunca entendió ni se sometió
al propósito de Dios. Siempre hizo según su propósito. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que todo le resultó en nada. Entonces fue el lloro y el crujir de dientes. Entonces fue cuando se secó, porque separados de Él nada podemos hacer. Iglesia de Jesucristo, Dios quiere que ahora nosotros reconozcamos la importancia de identificarnos en el propósito de Dios. No son mis propósitos, es el de Él. No nos va a doler el no hacer lo nuestro, el no hacer como yo quiero. Eso ya, al ser identificados con Cristo, ya murió, ya fue sepultado y ahora resucitado en vida nueva. Por eso ahora no duele. A Cristo no le dolió eso, porque se identificó en el propósito de Dios. Cuando alguien no se identifica en el propósito de Dios, no es solo que está viviendo en la carne, sino que no ha entendido su experiencia y su vivencia como en el nuevo nacimiento. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto en 2 Corintios 5:17, hablando de la vida eterna, hablando de la vida en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, en otras palabras, hay evidencia de estar en Cristo. No es imaginación o suposición. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La evidencia que estamos en Cristo es que vamos a ser nueva criatura y a expresarlo. ¿Pero por qué lo vamos a expresar? Porque estamos identificados en su propósito, hasta llegar a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es por eso que se hace necesario que nosotros comprendamos que los que no llevaron fruto fue por falta de identificación. Y por eso dice aquí el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero escuche, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué va a hacer? Lo va a limpiar, lo va a podar. No son consecuencias, es limpieza, es podar. Una cosa que yo experimente es consecuencia por no hacerlo, por no orar, por no diezmar, por no identificarme con el propósito. Yo voy a tener consecuencias por eso. Pero otra cosa es que haciéndolo, Él me va a seguir limpiando. ¿Sabe por qué? Porque Él me prepara, Él me habilita, Él me limpia para que yo siga habilitado para seguir dando fruto. Y no solo fruto, sino más fruto. En otras palabras, Él me ayuda a cumplir su propósito. Él quiere ayudarnos, Él permite las diferentes circunstancias para podarnos. ¿Con qué propósito? Para que llevemos más fruto. Así que Misión Cristiana del Calvario, no sueñes tu futuro está dentro de ti. Misión Cristiana del Calvario, no, el futuro y el propósito de Dios no es para soñarlo, es para hacerlo. Mira y hazlo. Ahí está el punto importante. Mira y hazlo. No es para dormirnos en nuestros laureles, es para hacer conforme al propósito de Dios. A eso hemos sido llamados, esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios y por lo tanto es necesario que seamos conformados a su propósito. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lo glorioso de todo esto es que usted y yo
hemos sido llamados. Así que adelante, pongámonos en plena acción. Es tiempo de hacer el propósito de Dios. Es tiempo de que hagamos lo que Dios quiere. Moisés no se puso a soñar o a dormir o a esperar o a pensar cómo hacer conforme al modelo. Él entendió que le mostró el modelo para que lo hiciera. Y no solo lo entendió, sino le dijo, hazlo. Lo mismo Noé. No se puso a soñar y a ver cómo era el arca, a imaginarse o a pensar. Él lo hizo. ¿Está siendo conforme el propósito? Ay, hermano, lo estoy pensando. Dios no lo ha llamado a pensar en relación a esto, sino a hacerlo. Él dice que debemos de actuar conforme al propósito que Él hizo desde antes de la fundación del mundo, porque lo que hoy es, ya fue hecho. Y lo que ya fue hecho, Él quiere que usted y yo lo hagamos. Para eso nos llamó, para hacer realidad su plan en esta tierra. Y que seamos precisamente los ejecutores del propósito de Dios aquí en la tierra. Así que adelante, Misión Cristiana del Calvario no ha sido llamada a soñar, ha sido llamada a hacer el propósito de Dios. No ha sido llamada a soñar el propósito de Dios, ha sido llamada a ejecutar. No estemos buscando el futuro fuera de nosotros, busquemos el futuro dentro de nosotros, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oremos. Padre, te damos gracias, porque entendemos que el nuevo nacimiento es la expresión de la identificación del propósito tuyo. Si no estoy edificado contigo, Señor, lo que estoy expresando es o no he entendido lo que es nuevo nacimiento o sencillamente no he nacido de nuevo. Por eso, Padre, hoy te ruego que el espíritu de revelación siga iluminando nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento para que comprendamos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y que ahora seamos llenos de tu gloria, llenos de tu poder, y que seamos revestidos de la gloria de Dios, y que juntos podamos disfrutar del poder glorioso de Jesucristo, y que seamos los ejecutores de algo que ya fue hecho, y que ahora nosotros lo hagamos según el diseño y el plan del Señor. Cristo nos incluyó en su propósito y en su plan, así como incluyó a Moisés y le mostró el modelo para que lo hiciera. A nosotros nos ha incluido para que ahora hagamos su propósito y nos convirtamos en las personas que revelemos y expresemos a Cristo Jesús. Que tengamos una vida al estilo de Cristo, que tengamos nuestras acciones al estilo de Cristo, que tengamos nuestros pensamientos al estilo de Cristo, que tengamos nuestro accionar al estilo de Cristo, que hablemos al estilo de Cristo, porque ese es uno de los propósitos fundamentales, que Cristo tenga la preeminencia sobre todas las cosas, pero también para que vivamos la vida de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, hoy bendecimos a tu pueblo. A las iglesias que nos están viendo y escuchando, las bendigo en el nombre de Jesús. Y que hoy todos juntos nos involucremos en el propósito de Dios. Y nos envolvamos hacia aquello que Dios realmente quiere. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Prepárese para lo glorioso que viene en el Congreso de noviembre. Un congreso que el Espíritu Santo ha preparado para manifestar la gloria de Dios.
Estamos gozosos y sorprendidos a la vez de ver la cantidad de personas que ya se inscribieron. Es el tiempo de ver la manifestación de Dios. No se quede, no espere más. No por inscribirse 8 días antes significa que se escribió con mucho tiempo. Y hay muchas personas que lo han hecho. No se quede, no espere más tiempo, empiece a hacer todos los preparativos para que esté presente en esa convocatoria del Espíritu Santo para Misión Cristiana el Calvario. Dios les bendiga y que seamos usados en el poder del Espíritu Santo, cumpliendo su propósito, y que digamos como Jesucristo dijo: el Padre conmigo está, porque yo hago todo lo que Él quiere que yo haga. Bendiciones.